Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a hablar acerca de la rehabilitación de prótesis de hombro pacientes. Estamos desde las instalaciones de Top GDL. Vamos a comenzar. Hablando de los principios de la rehabilitación, tiene que ser propiamente enfocado en las necesidades de que tenga nuestro paciente, en el seguimiento posquirúrgico del mismo, la edad de nuestros pacientes y las expectativas que tenga nuestro paciente acerca de su cirugía. Todo esto obviamente se tiene que hablar antes del procedimiento. El complejo articular del hombro es, vaya, algo muy importante y algo que nos tiene que competir y que de manera conjunta hay que trabajar las articulaciones, en este caso muy importante la acromioclavicular y el esternocostoclavicular y el espacio del deslizamiento escapulotorácico. A menudo, muchas de las articulaciones, por ejemplo la acromioclavicular, se descuidan en la rehabilitación del hombro y una rigidez de estas nos va a limitar mucho en nuestra rehabilitación y la movilidad de esta articulación. Al igual, la movilidad de escapulotorácica es un elemento fundamental para la movilidad global del hombro y tiene que recuperarse de una manera rápida y precoz. El ritmo escapulohumeral se define por Gottman como la interacción cinemática entre la escápula y el húmero durante los movimientos del hombro. El movimiento de elevación del hombro, la escápula juega un papel muy importante, es aproximadamente un 2% en los primeros 30 grados, un 20 a 40% entre los 30 y 90 grados y más del 50% entre los 90 y 120 grados. Además, que las distintas inclinaciones de la escápula permiten al húmero una rotación, una abducción, una flexión y una extensión. También la columna cervicotorácica juega un papel muy importante. Muchos de estos músculos están enfermos o están contracturados más bien antes de realizar la cirugía. Hay que estar conscientes que después de esta hay que trabajarlos o antes de esta también hay que irlos trabajando con ejercicios y que se tienen que trabajar de manera sincrónica la columna cervicotorácica con la articulación y los movimientos del hombro. La movilidad pasiva es el objeto principal o el primer objetivo principal a recuperar después de una cirugía. Hay que tratar de recuperar la elevación global del hombro antes de que aparezca la aparición de adherencias o de rigidez de esta articulación. En cuanto a las rotaciones, en particular la rotación lateral y el retraso de su recuperación depende del acceso que haya utilizado el cirujano para llegar a la articulación y realizar el recambio articular. Y esto depende también del tiempo de la cicatrización del músculo subescapular en el caso de este abordaje. Depende de factores como la articulación acromioclavicular y esternoclavicular, así como de evaluar de manera preoperatoria a nuestros pacientes y cada una de sus patologías, individualizarlos, así como evaluar la ruptura del manguito rotador, las posiciones antálgicas que tenga nuestro paciente, la basculación anterior de la escápula y el tratamiento debe ser enfocado en, en mejorar los desequilibrios musculares que tenga el paciente. La movilidad activa es esencial no llegar a este punto sin haber recuperado la movilización o la movilidad pasiva. Hay que tratar de llegar primero, así como lo comento, para evitar que el hombro en este punto tenga una insuficiencia a la flexibilidad o complicaciones como dolores y dificultades relacionadas a las resistencias que tenga el paciente. Para las actividades cotidianas o para las actividades diarias de nuestra vida, más o menos se necesitan 120 grados de flexión, 130 grados de abducción, 115 grados de abducción horizontal, 60 grados de rotación externa y 130 grados de elevación serán suficientes para realizar la mayoría de nuestras actividades. Hay que estar conscientes que muchos de nuestros pacientes no van a recuperar estos grados, pero tal vez sí puedan llegar a realizar actividades cotidianas. En las prótesis totales anatómicas tenemos dos fases, una fase 1 y fase 2, y esta está cercano, va de la mano acerca de las rupturas del manguito operados o que
haya tenido el paciente sometido a esta cirugía. En la fase 1 hay que proteger el manguito rotador. En la fase 2 ahí está la reactivación muscular prudente y de manera progresiva. La regla de oro en este tipo de rehabilitaciones es que el paciente no tenga dolor. Las duraciones de las fases son indicativas y depende de la progresión de nuestros pacientes. Y hay criterios específicos para pasar a cada una de las siguientes fases. Este tipo de rehabilitación se enfoca en que el paciente mantenga o son ejercicios en que el paciente tiene el brazo elevado. Los objetivos de la fase 1, que es del día 1 al 45, es asegurar la analgesia, o sea, que el paciente no tenga dolor y recuperar amplitudes pasivas o autopasivas en la elevación. Indicaciones: el uso del cabestrillo o del inmovilizador del hombro no se retira, solo se va a quitar para la rehabilitación, para los ejercicios del paciente o en dado caso de que el paciente para asearlo, para cambiarse y siempre y cuando tenga ayuda. En el caso de tener un abordaje del pectoral, queda prohibido en este momento la rotación externa. También se pueden utilizar inmovilizadores en ligera abducción o rotación neutra. La conducta del paciente en la vida diaria, el movilizador va a ser usado día y noche. Las automovilizaciones consisten en 5 ejercicios, 5 veces al día. La elevación de los brazos con las manos juntas en decúbito sería uno de ellos. Hay que ayudar al paciente incluso con ayuda del fisioterapeuta a una inclinación de la escápula, que esto es una inclinación posterior. Se le pide al paciente que lleve las escápulas hacia atrás y hacia abajo. El terapeuta va a acompañar cada uno de estos movimientos y los ejercicios también pueden ser practicados en casa. Hay que realizar masajes en la región cervicoescapular y técnicas para reducir el edema de la cirugía. Los ejercicios, como lo mencionaba, hay que mejorar la postura, en este caso la inclinación posterior, y en algunas ocasiones posterior a la rehabilitación o a la terapia se puede aplicar hielo. Como lo mencionaba, a los objetivos es la analgesia. La analgesia va de la mano con la relajación de cada uno de los grupos musculares que estén tensos o que estén enfermos. El objetivo de todo esto es el complejo articular del hombro, aliviar las tensiones musculares, que son muy numerosas y en este caso ya estaban antes de la cirugía. Hay que recuperar la amplitud y elevación y la movilización de la articulación acromioclavicular, la escápula y la columna. El tratamiento se enfoca principalmente en los músculos escapulotorácicos, en particular el pectoral menor, elevador de la escápula, trapecio superior, romboide, serrato posterior y superior. En este caso se puede recostar al paciente en decúbito lateral y ayudar en cuanto a la movilización de la escápula. La fase 2, que son de los días del 45 al 90, las condiciones para llegar a esta fase es que el hombro no esté doloroso y tenga 150 grados de amplitud pasiva en elevación. Los objetivos de esta fase es la rotación lateral y media y la elevación a contragravedad. Las precauciones que hay que tener: no hay que tener una contrarresistencia y maniobras forzadas no están indicadas. La conducta del paciente: las recomendaciones que hay que hacerle es que se puede vestir, asearse, comer y tomar objetos livianos. Los ejercicios de automovilización son, en este caso, en la elevación sentada, más bien semisentado y después sentado. A 90 grados, en este caso, hay que mantener el brazo. Y la rotación lateral en modo activo del paciente, como lo podemos ver aquí en esta imagen. La progresión de los ejercicios es colocar la posición en 0, que es una amplitud de 150 grados, que es una posición que le va a dar estabilidad a la articulación y permitirle la estimulación conjunta del deltoides y los músculos del manguito. Los ejercicios en modo excéntrico en este momento no se recomiendan y los ejercicios van de la mano sobre la pelota o un cilindro. La elevación del mismo puede ser de 90 grados al cenit del paciente. Los ejercicios también de estabilización con una barra flexible que le va a dar a cierto punto la rotación y la reactivación, como lo digo, de los rotadores laterales. En este caso, la
la barra que tiene aquí el paciente le va a ayudar en el fortalecimiento y la propiocepción. También en este punto podemos ayudarnos con las ortoband con las resistencias moderadas y los ejercicios de retroalimentación visual, o sea que el paciente esté frente a un espejo, también son bastante importantes. En la fase 3, después del día 90, las condiciones para llegar a esta fase son amplitudes pasivas completas, un hombro que no tenga dolor y la recuperación de la elevación activa contra gravedad, y el objetivo es aumentar la fuerza muscular en este caso. Las precauciones: no hay que hacer una resistencia máxima, el esfuerzo excéntrico y trabajo con cargas pesadas no está indicado. La recuperación funcional tiene que ser al servicio de las necesidades que tenga nuestro paciente. En este caso, el paciente puede usar normal la extremidad operada. La automovilización es acompañado con los ejercicios que habíamos comentado, y los músculos objetivo de este caso es el serrato anterior, los trapecios inferior y medio. La resistencia puede ser manual o una resistencia elástica, además de que hay que fortalecer el deltoides. Las ligas en este caso representan una herramienta simple y que el paciente puede utilizar en su hogar sin ningún problema. De esta manera queda resumido en las fases que se debe de rehabilitar. El día de la intervención el paciente tiene con su inmovilizador con el codo pegado al cuerpo día y noche, se quita para vestirse con ayuda, asearse con ayuda y los ejercicios de automovilización. No hay que usar el brazo operado, como lo mencionan los ejercicios de automovilización. En la rehabilitación se hace 3 veces por semana. En la cuarta semana la retirada progresiva del inmovilizador de día y luego de noche. No se usa el brazo operado, los ejercicios de automovilización y la rehabilitación 3 veces por semana. Después de las 6 semanas hay que evaluar de manera radiográfica y al paciente, ya sin el inmovilizador. Puede usar el brazo operado para actividades simples de la vida diaria: vestirse, hacerse comer y tomar objetos livianos. Los ejercicios hay que realizarlos y la rehabilitación igual 3 veces por semana. Después de 3 meses, el paciente ya sin el inmovilizador puede usar el brazo operado de manera normal en la vida diaria, a realizar actividades domésticas y hacer sus ejercicios, y la rehabilitación tiene que ser 1 o 2 veces por semana según la evolución del mismo. Después de 6 meses y dependiendo de la evaluación del paciente, puede realizar actividades físicas como trabajos de jardinería. La rehabilitación de la prótesis reversa es un poco más simple o un poco más muy distinta a la prótesis total, y el objetivo de esta rehabilitación es el deltoides, que juega un papel muy importante y esencial. Los pacientes en este caso suelen ser de mayor edad. La fase 1, que es del día 1 al día 21, los objetivos son las amplitudes pasivas y evitar la atrofia del deltoides. Hay que evitar hacer ejercicios como rotación lateral y ejercicios pendulares del, del brazo. En este caso se evitan estos ejercicios porque el deltoides está relajado y no puede mantener una estabilidad adecuada de la articulación o de la prótesis. La conducta del paciente es el uso del inmovilizador durante 3 semanas. Con la extremidad operada no debe de realizar ningún movimiento y las prioridades son la articulación escapulotorácica y acromioclavicular. Tan pronto disminuya el edema, el dolor y el hematoma, se puede utilizar la electroestimulación para el deltoides. En las prótesis totales inversas se observa con mayor frecuencia una tensión significativa del redondo mayor. Hay que realizar ejercicios de estiramiento con ayuda de un terapeuta. En la fase 2, que son de los días del 21 al 45, las condiciones para llegar a esta fase es que no tenga dolor y la recuperación de las amplitudes sea lo suficiente o sea lo máximo. Los objetivos es la elevación activa funcional y el objetivo siempre va a ser el fortalecimiento del deltoides. Si este paciente en algún momento tiene rigidez, la fase esta se puede postergar hasta el día 45. La conducta práctica del paciente es que se retire la inmovilización y puede realizar actividades como vestirse, asearse, comer y tomar objetos livianos. Hay que realizar los ejercicios del paciente, igual en elevación y con ayuda de alguien que esté ahí con él. Y los músculos objetivo a fortalecer es el deltoides, serrato anterior y trapecio inferior. Al igual, el trabajo se enfoca en la resistencia con ejercicios en posición alta del deltoides.
Las rotaciones. La rotación medial hay que evitar ejercicios con la mano en la espalda, y la rotación lateral depende de los músculos restantes que tenga el paciente. En una ausencia del infraespinoso y el redondo menor, prácticamente se prohíbe cualquier rotación lateral activa. En caso de que el paciente esté muy perturbado y quiera tener esta función, se puede plantear se puede proponer al paciente un procedimiento que consiste en una transferencia de un colgajo del dorsal ancho y que se convierte en un rotador lateral. La fase 3, que son de los días 45 a 90, las amplitudes pasivas completas, hombro doloro y mantener una formación correcta sentado o de pie. Estas son las condiciones para llegar a esta fase. Se introducen mayores resistencias, como por ejemplo las bandas elásticas, y los ejercicios de fortalecimiento del serrato anterior y trapecio, así como del deltoide, se siguen manteniendo. La electroestimulación se abandona dependiendo de la eficacia del deltoides en una elevación activa. Y normalmente la rehabilitación en este caso es hasta el día 90, pero puede continuar hasta que el paciente tenga una recuperación de una fuerza máxima. En un resumen, en este caso, el día de la intervención, el paciente sale con su inmovilización día y noche. Solo se la puede quitar para vestirse con ayuda, asearse con ayuda y ejercicios de automovilización. No tiene por qué utilizar el brazo operado. Ejercicios de movilización, y la rehabilitación es 3 veces por semana. Así se va a comportar prácticamente hasta la tercera semana. Y después, en 6 semanas, se va a evaluar de manera radiográfica el retiro del inmovilizador. Puede usar el brazo normalmente de manera diaria o sus actividades cotidianas y domésticas. La rehabilitación es 1 o 2 veces por semana. Y así sucesivamente va a progresar. En 3 meses igual se va a evaluar de manera radiográfica y de manera conjunta el paciente, ya sin su cabestrillo, sin su inmovilizador, actividades más físicas, ejercicios de automovilización, y el fin de la rehabilitación, o 1 o 2 veces por semana según la evaluación. Al igual, en 6 meses se va a evaluar de manera radiográfica, y como lo comentaba, esta rehabilitación se puede extender para que el paciente vaya recuperando su fuerza en el deltoides. Por su atención, muchas gracias. Esperemos que sea de gran ayuda.